Bienvenidos a No Shipping, No Shopping, tu show de aprendizaje a otro nivel. Con ustedes, sus anfitriones, Demo Pérez y JC Croston. Hola gente, qué bueno tenerlos aquí de nuevo en No Shipping, No Shopping, el show para aprender a otro nivel. Yo soy JC y conmigo como siempre está Demo Pérez. Demo, take it over. Saludos amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta donde nos estén sintonizando. Gracias por estar una vez más con nosotros. Antes que se me olvide, tengo que invitarlos a que vayan a visitar nuestro capítulo anterior con Aurelio Salas, un asesor financiero especializado en ayudar a emprendedores a mejorar sus negocios. Así que cordial invitación a ver el capítulo número 10 de No Shipping, No Shopping. Y el día de hoy tenemos un show bien interesante desde el punto de vista académico. Hoy nos acompaña Ed Wink. Ed es un consultor, es un entrenador certificado en simulaciones de negocio. Y eso quiere decir que Ed es un especialista en enseñar a través de experiencias. Ed es holandés, hasta ahora lleva 3 libros escritos. Estos libros buscan llevar a la práctica conceptos teóricos de gestión en organizaciones y en cadenas de abastecimiento, ¿verdad? Su último libro, el cual recomendamos muchísimo, se llama Mastering the Circular Economy, algo así como manejando la economía circular, un tema que vamos a hablar el día de hoy. Y Ed, bueno, sin más, Ed, adelante, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas. Mucho gusto por estar con vosotros. Un honor. Gracias a ti por estar con nosotros, Ed, haciendo el esfuerzo desde tu estudio especial. Sí, aquí lo tengo todo montado para todos estos cursos online que se hacen hoy en día. Súper. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Ed, aquí tratamos de arrancar de una vez, así que si no tienes ningún problema, vamos con las primeras preguntas, ¿ok? Sí, perfecto. Bueno, en tu último libro que Demo comentó y mencionó sobre la economía circular, queda claro que el tema de la circularidad, o sea, la economía circular, no es un tema de un departamento o una sección de una compañía. Ese proyecto debe ser un proyecto organizacional que necesita involucrar a todos dentro de la compañía y actores claves afuera. Es casi como crear una nueva dirección, una nueva estrategia para la compañía. En tu experiencia, ¿qué lleva a una compañía a cometer un cambio tan radical? Bueno, ahí hay varias cosas que comentar, creo. O sea, primero, como siempre se dice, ¿no? En la estrategia, empieza por el por qué, ¿no? ¿Por qué hacemos algo, ¿no? En la empresa? ¿Cuál es la razón de existencia de nuestra empresa? Creo que aquí no es muy diferente y lo que se ve en la práctica, las empresas que ya van por el camino de la circularidad, algunos lo hacen para salvar al planeta, para poner así su granito de arena, ¿no? Para, digamos, dar una solución al tema de la escasez de materia prima, por ejemplo, o necesitar menos recursos energéticos, por ejemplo. Pero hay otros que básicamente lo hacen porque ahí hay dinero. O sea, es un mercado, hay una clientela que está dispuesto a buscar productos más circulares, que les atrae, que les hace sentir bien, y entonces es un tema más bien comercial. A ver, la palabra circularidad es algo bastante reciente, pero creo que ha existido siempre, ¿no? O sea, a nivel consumidor, nuestras mamás o nuestras abuelas pues reparaban cosas, ¿no? Nuestros padres reparaban cosas. Bueno, por un lado por la necesidad económica quizá, por otro lado porque, bueno, ¿por qué tirar algo cuando la gran parte está súper bien todavía? A nivel empresa, pues yo creo que es lo mismo, ¿no? Lo que ha complicado a lo largo de los años con el consumismo que se ve en mucha parte del mundo, nos hemos acostumbrado a tirar cosas, ¿no? Sin realmente la necesidad, porque hay mucho valor todavía en el producto y los mercados de segunda mano, pues
existen también por eso, ¿no? Pero volviendo a la pregunta, pues por algunos es un tema más bien de lo que en inglés se dice purpose, ¿no? O sea, cuál es el sentido, la razón de existencia que tengo yo como empresa y cómo yo puedo aportar con mi empresa a que el mundo sea mejor. Y para otros, el otro extremo, simplemente hay motivos económicos, o sea, hay que haber mercado o hay ahorros también puede ser, ¿no? ¿Por qué comprar componentes nuevos si de los productos antiguos, anteriores, yo puedo sacar componentes que están bien todavía? Me evita una compra de algo nuevo porque la otra parte todavía vale algo, ¿no? O sea, hay diferentes motivos en la práctica. Usando esta explicación tan amplia que nos ha dado Ed, ¿será que producto de la situación global que estamos viviendo en la ausencia de componentes, chips, productos, las cadenas de suministro con las disrupciones que todos conocemos, tú crees que ha debido haber una explosión en el mercado, en el consumo de producto usado? Vemos algo todavía en autos y tal, pero ha debido pasar más, tal vez. O sea, el mercado, o quizá mejor dicho, los consumidores. A ver, es difícil cambiar hábitos, ¿no? A ver, hace muy poco, o sea, vivimos 1 año y medio de confinamiento a confinamiento, ¿no? En diferentes países. Yo hace muy poco tuve un curso en las Islas Canarias. Hay mucha gente diciendo, bueno, nos hemos dado cuenta que cuando no teníamos la posibilidad de volar en avión, el aire estaba súper limpio. Qué bueno, ¿no? Y uno piensa, ¿no? Bueno, igual aprendemos algo, ¿no? Ahora. Pero yendo a las Islas Canarias por ese curso hace muy poco, pues estaba todo a tope. Y por una parte, quizá porque la gente necesita un escape, después de 1 año y medio así, pero por otro lado es muy fácil volver a los hábitos de antes, ¿no? Entonces yo creo que aquí se requiere un cambio quizá más profundo. Lo que también es verdad, porque, bueno, la escasez, por ejemplo, ahora mismo, mundo, los chips, ¿no? Los semiconductores. Ahí el tema generacional es importante, porque la generación de los aparatos de ahora, pues los microchips de antes no valen, ¿no? O sea, porque las generaciones van tan rápidas que, o sea, el hecho de poder hacer algo circular también tiene sus requerimientos. No se puede hacer con cualquier cosa, y cuanto más, digamos, corto el ciclo de vida, o bien del producto terminado o bien de algún componente, más difícil será, ¿no? O sea, tema de la moda, ¿no? La ropa de segunda mano, pues es un segmento que existe, pero es un segmento pequeño porque llevaría yo algo que se considera de hace 2 años, ¿no? Porque la moda es así, ¿no? Y nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? Y se puede decir como que es algo lamentable, que es algo triste, quizá, pero bueno, es la situación que tenemos, ¿no? Con el efecto de que, bueno, tiramos cosas. Y ahí, pues, a ver cómo sale. O sea, yo creo que aquí en Europa, por ejemplo, la presión fundamental allí va a ser legislativa. Es decir, no hay otro remedio. Tú tienes que hacerlo, porque hay una ley que te dice que hacerlo. Si no, va a ser mucho más lento, salvo estos casos en donde, digamos, el business case está súper claro. Si hay business case, pues las empresas lo van a hacer, sí o sí, ¿no? O sea, generalizando un poquito, el tema de la sostenibilidad en las cadenas de suministro. ¿Os acordáis, ¿no? Cuando por primera vez en los supermercados iban cerrando los espacios de refrigeración, ¿no? Con cristal o con algo de plástico, cosas así. Y de repente, bueno, la tienda mucho más agradable porque la temperatura ahora es mejor y tal, ¿no? Y además se ahorra energía, qué bien. Pero eso es un business case claro. O sea, ahí no hay duda porque todo el mundo gana, ¿no? El win-win-win. Pero yo creo que la complejidad real es que muchas veces no hay win-win-win en donde la sociedad, el planeta y el negocio gane, ¿no?
Hay muchos casos en donde siempre hay que sacrificar algo, pero la pregunta es, ¿qué es ese algo entonces? ¿No? Y yo creo que en el mundo empresarial todavía es muy difícil decir, bueno, sacrificamos el dinero entonces para que el planeta y la sociedad sea mejor, ¿no? Porque Sí. ahí hay propiedad, hay inversores, hay, bueno, pues no sé, es complicado, ¿eh? O sea, no hay solución clara ahí, creo. Estamos en plena fase de esos desarrollos y yo creo que está por ver a dónde llegaríamos, ¿no? O sea, apasionante, ¿eh? Porque hay muchas preguntas que resolver todavía. O sea, para los profesionales del sector, bien, trabajo tendremos. Vamos a regresar más adelante al libro porque verá, hay muchas cosas que comentar allí. Tú has publicado 3 libros. ¿Qué cosas van en escoger un editor o un editorial que la mayoría de la gente no conoce? Bueno, a mí, o sea, ¿cómo contestarlo? A ver, el primer libro que he escrito básicamente se escribió casi por sí mismo. Es decir, la única cosa que hacía falta es darme cuenta, ¿no? Y en el momento era una cosa Se llama El Pase como... Perfecto, por cierto. Exacto, exacto. Entonces yo en su momento quería hacer como un blog, ¿no? Un artículo corto sobre el tema clave del alineamiento en empresas, o sea, tema súper ligado a lo que es la cadena de suministro, ¿no? Cómo alineamos entre los departamentos de una empresa. Y entonces caí en la cuenta, pues mira, es como un pase, ¿no? Porque yo viviendo en Barcelona en su momento, y hablamos de la época dorada, entonces con Xavi Hernández, y bueno, si Xavi Hernández hace un pase técnicamente perfecto, pero Leo Messi estaba durmiendo, pues el pase no ha tenido sentido. Y entonces empezaba a escribir, ¿no? Porque necesitas los dos lados. O sea, yo con todas las intenciones buenas que tenga, pues puedo hacer cosas, pero si el receptor no forma parte del conjunto, pues, o está desconectado, pues no va a servir de mucho. Y entonces, alineamiento me lleva a fútbol, pienso, aquí hay más cosas que puedo hacer, desde el entrenamiento, desde la estrategia, la planificación de la temporada, etcétera, y se escribió casi por sí mismo. Lo escribí en inglés y luego, pues pasó bastante tiempo hasta encontrar casi por casualidad un escritor en Holanda que dice, bueno, igual mi editorial tiene interés. Y entonces se publicó en holandés primero, mientras yo lo escribí en inglés. Y luego la versión en inglés fue la última que se publicó, casi una reedición adaptada de lo que fue, porque habían pasado 3 años y así. En los últimos 2 libros ha sido un poco diferente. Ahí realmente fue a petición de una empresa con la que colaboro bastante en cuanto a esos simuladores de negocio que utilizo yo mucho en mis clases y cursos. Y llevo bastantes años dándoles soporte a otros profesores y tal, ¿no? Y entonces habíamos llegado a la conclusión de que quizás sea interesante tener un libro en donde, digamos, se una de alguna manera la teoría, los conceptos básicos, a la aplicación directa a través de esos simuladores, ¿no? Para que veas directamente o sea, eso es lo que dice la teoría, eso es lo que la práctica. Y allí, por ejemplo, en el primero, que es Mastering the Supply Chain, que por cierto, si todo va bien, en el 2022 habrá traducción al español. Básicamente, pues eso, ¿no? Hay una línea, un hilo conductor en el libro que es sencillo pero no fácil, ¿no? Es decir, yo puedo explicar muchos conceptos básicos de la cadena de suministro y la gente dice, bueno, sí, suena lógico, sí, ya lo entiendo. Y de ahí pensar que la implicación o la implementación también sea sencilla, que no lo es. Porque en la práctica se junta todo. Y entonces empieza a ser complejo, ¿no? Y ahí, pues, básicamente, el libro que ya básicamente teníamos editorial, ¿no? Y el último libro va un poco por la misma línea, porque también vincula con un simulador de negocio. Y entonces yo creo que
considero que he tenido suerte para poder publicar, porque en los 3 casos sí que creo que son mis historias, ¿no? Es decir, captan lo que yo quería contar, que es lo importante, ¿no? Porque Claro. a nivel profesional es lo que me llena, ¿no? Decir, bueno, poder compartir lo que yo tengo dentro, ¿no? Y de alguna manera. Tú hablaste del hilo conductor. ¿Hay algún hilo conductor entre tus 3 libros y los proyectos que haces de enseñanza y simulación de negocios y consultoría? ¿Cuál tú creerías que es el hilo conductor de todo eso? Buena pregunta. Creo que hay uno, pero no, digamos, a nivel textual, ¿no? Es decir, es más el espíritu. Porque lo que yo hago, tanto en mis clases, mis cursos y los proyectos de consultoría, es llegar a los resultados a través de las preguntas. Es decir, yo no pretendo tener todas las respuestas, que no las tengo, pero ayudo a la gente, a las empresas o a los estudiantes en mejorar sus habilidades en hacer preguntas. Porque justamente esta mañana estaba escribiendo un artículo para una empresa que me había pedido hacerlo para su público, digamos, en donde justamente hablo de esto, ¿no? Creo que estamos viviendo en una época más de preguntas que de respuestas. Con todo lo que está pasando en el mundo en estos momentos, a nivel geopolítico, a nivel industrial, a nivel tecnológico, etcétera, creo que es demasiado pronto para tener todas las respuestas. Eso necesita tiempo, porque es muy inestable todo. Y entonces creo que es más una cuestión de hacer preguntas, buscarte el camino, buscar expertos que te puedan dar sus aportaciones y luego pensar mucho, porque vamos a requerir de mucho cerebro, creo que en los años que están por venir. Okay. O sea, creo que ese es el hilo conductor, ¿no? O sea, las preguntas, siempre hacer preguntas. Demo y yo cuando leíamos tus libros pensamos exactamente lo mismo, por eso es que nos gustaba mucho tenerte en el programa, porque nosotros también pensamos que esa es la esencia. Nosotros decimos que estamos aquí aprendiendo a aprender. Tú estás enseñándole a la gente a hacer preguntas. Sí, exacto. Sí, sí. En este proceso de que tú has desarrollado la enseñanza o el aprendizaje a través de estos juegos, yo creo que podemos decirlo sin problema, Fresh Connection es uno de los tal vez más. Tú eres tal vez el instructor de Fresh Connection más grande que hay. Y también yo en algún momento intenté jugarlo, pero bien duro. Pero, ¿qué te ha... O sea, y has tenido la oportunidad de interactuar con gente en Europa, en América Latina, en los Estados Unidos, jugando este juego, que al final es de mucha estrategia, pues es de supply chain, pero es full estrategia. ¿Qué has aprendido de interactuar con tantas culturas? ¿Qué tú piensas que es como lo que más te has llevado tú en estos años, que ya llevas un buen tiempo, ¿no? Sí. Sí, de hecho, bueno, lo que decías de Fresh Connection, yo creo que empecé por el 2010, 2011, o sea, eso de 10 años más o menos. Y lo primero que me viene a la cabeza a tu pregunta de, bueno, haberlo utilizado en tantos sitios diferentes, es que enriquece. O sea, verlo en tantos sitios, ¿no? Porque yo me considero muy afortunado en el sentido de haber podido viajar a diferentes sitios en el mundo en el contexto de la enseñanza, ¿no? O sea, es muy enriquecedor. Eso también se lo digo a mis hijos siempre, ¿no? O sea, el mundo que conocéis aquí en casa no es muy representativo quizá para todo el mundo, porque hay tantas realidades diferentes y ser consciente, ¿no? Entonces, eso de entrada. Pero mientras tanto, también creo que la gente en el fondo no somos tan diferentes tampoco. Es decir, ¿no? Si estás en un descanso a mediodía, almuerzo en Medio Oriente, también sacan el teléfono para enseñar las fotos de sus hijos.
Es decir, ¿no? Como en cualquier sitio, ¿no? Si hay buen rollo, como dicen en España, ¿no? Si hay buen rollo, si hay un buen ambiente, no somos tan diferentes tampoco, creo. Lo que sí que puede ser, pero eso es difícil, o sea, es peligroso, ¿no? Caer en las trampas de los estereotipos culturales. Es absolutamente cierto que hay países en donde la gente está súper estructurado, organizado, y hay otros en donde es todo lo contrario, ¿no? Y bueno, yo creo que todo el mundo podría tener ejemplos de quién es quién, ¿no? En ese juego. Pero si una cosa lleva a mejores resultados que el otro, no estoy tan convencido. Es decir, al final hay diferentes caminos de cómo llegar, ¿no? Yo creo que ahí lo importante es, como equipo o como empresa, que por lo menos hay un cierto entendimiento de cuál es el camino apropiado para ese colectivo. Es decir, que cada uno entiende cómo lo van a hacer y de qué manera y que se sienta a gusto. También es importante, ¿no? O sea, porque es totalmente cierto que a veces pasa, ¿no? En una clase, sobre todo en escuelas, ¿no? Porque en escuelas hay gente de diferentes sitios que se juntan para un curso y tal. Y ahí, evidentemente, puede ser que hay un grupo de 4 o 5 personas que a nivel personalidad no son el match perfecto. Bueno, pues entonces la pregunta es, ¿cómo sobrevives a esa situación? ¿No? ¿Qué hacer en los momentos en que no estás de acuerdo? Pues cómo lo... Y es ahí, creo que también es el poder, ¿no? De estos simuladores, porque ahí te acercas mucho a la realidad empresarial, en donde normalmente la mayoría de la gente tampoco elija a sus compañeros. Es decir, bueno, yo tengo que trabajar con este tipo porque es mi compañero. Pues no hay más. Porque hay otra persona que lo contrató y ahora aquí estamos, ¿no? Para hacer lo que, bueno, lo que toca hacer. Y a veces funciona bien por magia, porque hay química entre los dos, pero a veces no tanto. ¿Ya? Y esto ahí yo creo que está un poco más allá de las culturas nacionales. Eso es más de personalidad. No sea, disposición, ¿no? O sea, estoy dispuesto a jugar en un equipo, ¿ya? Y ahí, bueno, también los estereotipos, ¿no? Pero hay gente que siempre quieren ser el líder y esto en equipos no siempre funciona bien, ¿no? Porque si todos tienen importancia en el funcionamiento del equipo, pues igual un líder no conviene, ¿no? O sea, los equipos, bueno, de ahí, ¿no? El pase perfecto, o sea, el ejemplo de cuando el Barça tenía esa época dorada hace 10 años, el Madrid con los Galácticos, pues cada uno quería ser el líder porque todos eran estrellas, pero el equipo no funcionó. Ahora es diferente, ¿no? Pero porque es muy dinámico a lo largo del tiempo, pero es un poco esto, ¿vale? Pero cultura, o sea, diferentes culturas, creo que, bueno, somos más parecidos alrededor del mundo de lo que a veces pensamos, creo. Y una de esas simulaciones la llevaron a Jordania. Sí. Y lo hicieron la simulación en el idioma árabe. Sí. ¿Qué fue lo más difícil de traducir la simulación o llevarla al árabe? Bueno, no lo he hecho yo, o sea, allí ha sido un traductor, porque al final el simulador, o sea, son pantallas con texto, ¿no? O sea, básicamente es una tabla con frases y palabras. Lo que yo me acuerdo más bien era la primera experiencia, porque estuve yo ahí en Jordania jugando con estos equipos y lo que no me había fijado antes es que, porque yo, o sea, detrás podría ver las pantallas de los equipos, ¿no? Para el caso de tener preguntas a ellos y tal. Lo que no me había fijado es que yo veía las pantallas suyas, es decir, si ellos habían elegido el árabe, yo lo veía en árabe, entonces tenía que básicamente hablar de memoria, ¿no? Ok, en esta pantalla, y luego pues despejo, ¿no? Porque en el árabe se escribe pues del otro lado, ¿no? De recordar, o sea, en esta pantalla, a esta altura más o menos que había, ¿no?
Pero bueno, pues a ver, para ellos funciona de maravilla, ¿no? Porque al final, aunque yo creo que la cadena de suministro es un mundo muy globalizado, internacional y tal, pues mucha gente lo prefiere hacer en su propio idioma, ¿no? O sea, es un poco más cómodo y todo se siente más a gusto, ¿eh? Es lógico. Pero sí, era una experiencia interesante, sí. Sí, sí. Qué bueno. En la mitad de nuestros programas tenemos un segmento que le llamamos lo compras o lo vendes. Y nosotros te vamos a proponer un término, un nombre, un concepto, y entonces tú nos dices si lo compras o lo vendes como si fuera la bolsa, ¿ok? Perfecto. ¿Y por qué? Vamos a ver. El primer concepto, lo compras o lo vendes. André Rieu. Lo vendería directamente. Si lo quieres, Ok, lo puedes tener. cuéntanos a lo que no conocen André Rieu, quién es y por qué lo venderías. Es un músico, igual estoy un poco duro con él, ¿eh? Porque, a ver, como siempre, ¿no? El mundo no es blanco y negro. Él es un músico súper famoso con una orquesta que viaja el mundo, música clásica a lo Johann Strauss, ¿no? Los valses. Y creo que su gran mérito realmente ha sido llevar esa música a un público mundial enorme. O sea, eso tiene todo mérito, pero yo no iría. O sea, porque no, a mí no me atrae. O sea, y a mí me encanta la música clásica, pero la manera de cómo lo hace él es para otros, no para mí. Entonces lo digo. Pero él es un gran mito aquí en Maastricht. Yo vivo en la ciudad en donde vive él, ¿no? Entonces aquí en verano, pues 12 noches seguidas, pues vende la Plaza Mayor con 12.000 sillas cada noche. O sea, mérito tiene, evidentemente. Pero para mí no. Bueno, en ese mismo estilo, el siguiente concepto es la pieza de orquesta perfecta. O sea, es como si fuera el pase perfecto, pero sería la pieza perfecta. Qué bueno. ¿Lo compras o lo vendes? No, lo compro directamente. En línea con lo que comenté antes, a mí me encanta la música clásica y hay tantas, o sea, de hecho, alguna vez, bueno, creo que en lo que hago yo de cursos y clases y todo, se podría notar, porque, o sea, la figura del director de orquesta a mí me atrae mucho como concepto, pero también, bueno, les tengo mucho estimo. Ha habido una entrevista y creo que he puesto la frase también en uno de los libros. Hay Benjamin Zander, que es un director famoso, que dice, bueno, pero el director de orquesta es el que lidera la orquesta, pero es el único que no hace sonido. Entonces, él depende de su poder, del poder que tenga sobre los demás en llevarlos a donde quiera, ¿no? Hace muy poco, eso de 2 semanas, murió un director famoso holandés, Bernard Haitink, que le tengo muchísimo cariño. Nunca lo he conocido, pero, o sea, a nivel profesional, que hacía esto. Es decir, empoderar a la orquesta para sacar también la individualidad de cada uno, de alguna manera, ¿no? Y entonces en las piezas musicales, o sea, mis cursos, creo de alguna manera, o los libros, siempre estoy pensando en sinfonías. Es decir, bueno, empiezo con una introducción o una obertura, ¿no? En donde ya están todos los elementos del curso en el inicio, la primera media hora. Y luego ya vamos haciendo, ¿no? Entonces las sinfonías me atraen mucho, o sea, las de Gustav Mahler, por ejemplo, o los Beethoven, o sea, hay tanta complejidad musical que, bueno, la complejidad también es un elemento que me encanta ahí. Y para los que no siguen las orquestas de cámara, la forma en que los directores dirigen, uno piensa que el director es el director, pero hay tantas formas diferentes de dirigir del director, como, así mismo como hay tantas formas de administrar y gerenciar una compañía. Sí, exactamente. No, hay estilos muy diferentes. Hay directores de orquesta que utilizan a sus músicos como instrumento. Es decir, bueno, tú eres el instrumento, yo te digo qué hacer. Interpretación prohibida, ¿no? Y hay otros que básicamente invitan, ¿no? O sea, apórtame tu trocito, ¿no? Y bueno, yo creo que se puede ahí ver
reflejado muchos estilos de dirección, o sea, dirección empresarial en ese sentido, ¿no? Y cada uno, me imagino, tengamos nuestras preferencias, ¿no? De qué tipo de jefe me gustaría colaborar, ¿no? O no tanto, quizá. Sí, sí, totalmente. Ok, y el último concepto de lo compras o lo vendes, la educación virtual. Uf, esto es muy complicado. A ver, ahí tengo sensaciones muy mixtas y intentaré explicarme. La educación virtual como reemplazo de lo presencial vivencial lo vendería ya, directamente. Ahora, la educación virtual como complemento al otro, eso sí que lo veo, pero no como reemplazo. Reemplazo. No. Es más, yo hace muy poco estuve en un punto, bueno, por la pandemia y todo lo demás, ¿no? Todo online, pero todo online en el formato, digamos, de horas y tiempos fijados ya para lo presencial. Es decir, bueno, yo tengo un curso de 3 días, de 8 horas cada día seguidos, pero ahora online. O sea, toda la manera de gestionar el ambiente, o sea, la tensión, ¿no? Que en una sala, un salón lo puedes hacer, online no. O sea, 24 horas, digamos, 8, 8 y 8, 3 días seguidos online es imposible, ¿no? Es una manera totalmente distinta. Y yo estuve a un punto, bueno, si este es el futuro de la educación, me voy a buscar otro trabajo. O sea, no es para mí. A ese nivel. Ahora, para ponerlo todo en su sitio, yo creo que empezamos a ver, yo de hecho con alguna escuela de negocio con la que colaboro, estamos haciendo esto justamente, es decir, rediseñar el programa de fondo, ya con formato, digamos, blended, que es, tenemos por ejemplo, una sesión de arranque en algún momento en donde en media hora, una hora, presentamos las bases del programa, ¿no? Y eso se puede hacer online sin ningún problema. Luego hay un periodo de autoestudio en base de videos, en base de lecturas, foros de discusión, etcétera, etcétera, que se puede facilitar online de manera bastante buena. Y luego todo culmina en 2 o 3 días presenciales, vivenciales, al final del curso. Entonces ahí vamos vinculando de alguna manera las fortalezas de la parte online, que es, bueno, asíncrona, a mi ritmo, cuando a mí me vaya bien, etcétera, etcétera, que son, de hecho, yo creo que son ventajas, pero sin dejar de lado la potencia que tiene el hecho de estar, o sea, el famoso beehive, ¿no? O sea, sentir la energía en una clase y llevarlos a todos a un nivel pues, superior, ¿no? Porque nos estamos motivando, estamos ahí creando algo especial en donde sacamos mucho más de lo que uno había sido capaz de hacerlo solo o a distancia o a través de una pantalla. Además, yo creo que a nivel profe, o sea, porque si estudiantes o gente en una empresa está colaborando en un curso, en una sala virtual, en un breakout en Zoom, por ejemplo, si están ocupados, si están discutiendo, igual se va bien hasta cierto punto. Es un poco más lento de lo que es lo presencial, pero bueno, se pueden hacer cosas. Lo que pasa es que el profe en ese momento está esperando hasta que alguien pregunte algo, ¿no? Porque no estoy ahí. No puedes dar la vuelta en el salón para ver cómo está, para escuchar un poquito, bueno, no, esto es un poco más complicado. Y además no sientes, o sea, no hay energía, ¿no? No sientes la energía, porque la energía en un salón de clase para mí es casi algo físico. Es decir, bueno, sabes, ¿no? Directamente si hay energía en la sala o no, ¿no? Y si no hay tanto, pues puedes hacer cosas para provocarlo, ¿no? Esto online es mucho más complicado. Además o sea, si todo el mundo está escondido en mosaico, es mucho más complicado, digamos, de ver
si han entendido cosas, si no han entendido cosas, si lo está pasando bien o no tanto, si está haciendo otra cosa o no, o sea, porque son así de grandes, ¿no? O sea, y si tienes 40 así, pues difícilmente lo vas a captar todo, ¿no? Entonces allí creo que pierdes algo, aparte de que no es tan divertido. O sea, eso también no ha sido fácil. Pero por suerte he podido volver a los salones de clase en los últimos meses. Ojalá pues quede así. Porque, bueno, como dicen, ¿no? Solo sabes lo que tenías en el momento de que ya no está, ¿no? Pues eso, ¿no? Entonces yo aprecio aún más, ya lo apreciaba mucho, pero aprecio aún más el hecho de poder trabajar con grupos de estudiantes en clase y en cursos y todo. Porque he vuelto a hacerlo dándome cuenta es que, ostras, esto sí que es lo que a mí me apasiona, ¿no? Lo que me llena. Súper. Tremendo, tremendo. Oye, estabas hablando de tu primer libro, El Pase Perfecto, y coincidimos de que hay muchas cosas intercambiables entre el mundo del fútbol y el mundo de los ejecutivos de empresa. Una que no parece ser intercambiable es como, en el caso del fútbol, el jugador es jugador. Entonces, en algunos casos pasa a ser entrenador. En el caso de los colaboradores en la empresa, comienza un proceso sutil donde él deja un poquito la pared técnica y comienza a tomar más responsabilidades administrativas a medida que va pasando a supervisor, a gerente. En teoría hay más tiempo en el mundo corporativo para evaluar a un potencial ejecutivo que a un entrenador. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, yo creo que sí. A ver, o sea, una carrera en el mundo deportivo, pues que tiene otras connotaciones, ¿no? Porque el otro día aquí en Europa, yo sigo todavía la prensa española de deporte, ¿no? De la época en donde vivía ahí. Había una entrevista con Iker Casillas y le preguntaron sobre Xavi Hernández, ¿no? Que ahora ha vuelto como entrenador del Barça, estaba en Qatar antes, y Xavi siempre había dicho, pues yo quiero ser entrenador porque, bueno, creo que es mi camino, ¿no? Y le preguntaron también a Iker Casillas, pues bueno, ¿y cuándo vengas tú, ¿no? a entrenar? Y dice, bueno, no tengo la ambición, creo que es una cosa que yo no puedo, o que ni quiero, ni eso. Por lo cual... ellos buscan otro camino, ¿no? Y en el mundo del deporte, evidentemente, es un poco, o sea, si miras a nivel equipo deportivo, solo hay tantas cosas que se puede hacer. O sea, el mundo empresarial es muchísimo más amplio, ¿no? Entonces, lo que sí que es interesante, creo que la empresa 3M ya hace muchísimos años empezaba a hacerlo, que lo que llamaban el dual career ladder, ¿no? Tienes dos escaleras, ¿no? La escalera de profesional, que yo soy muy experto en mi tema y ahí también hay carrera, o la escalera de la gestión. Es decir, no, porque antes, bueno, la mayoría de las empresas todavía es así, si tú quieres hacer un paso adelante en tu carrera, pues solo está la gestión. O sea, quieres ser manager, entonces. Y ese es el error que yo creo que muchas empresas se cometen, ¿no? O sea, bueno, el mejor ingeniero del departamento, pues va a ser el líder del departamento de ingeniería, porque bueno, igual no quiere, igual es muy malo en esto, ¿no? Porque es muy buen ingeniero, pero no quiere decir que es buen gestor. Es decir, son cosas muy distintas, ¿no? Y entonces ahí quizá en el fútbol o en el deporte está más asumido porque ya sabes que hay un punto final en tu carrera deportiva. Cuando en una empresa evidentemente hay, bueno, ahí hasta jubilarte, ¿no? Puedes estar. Entonces, sí que hay cosas diferentes, evidentemente. En mi libro tampoco pretendía que eran iguales, pero más de inspiración, ¿no? Un toque, digamos, amena para explicar cosas, ¿no? Muy bien. Bueno, ya estamos casi como que en la recta final, pero tenemos un par de preguntas más. Tú hablabas también en El Pase Perfecto de que los indicadores no deben existir simplemente por existir. Y también mencionas
la parte de la innovación y los paralelos a cómo en el fútbol los jugadores se les estimula a ser también creativos. En las empresas, ¿cómo saber cuánto dejar para la ciencia, o sea, la parte de los estándares y los procesos, y cuánto dejar para el arte, la parte de la creatividad y la innovación? Yo creo que es un tema, yo creo que empieza por una visión. Es decir, ¿no? Si es mi empresa, yo soy el líder de la empresa, yo tengo mi idea sobre cómo quiero que sea la empresa, ¿no? O sea, cuál es mi manera de sacar de la empresa o a sacar adelante la empresa, qué instrumentos aplicar. De una manera muy jerárquica o de una manera más abierta, bueno, pues es una decisión mía, ¿no? Y probablemente mi personalidad también juega ahí un papel, ¿no? Ahora, ¿cómo exactamente? Creo que son cosas no matemáticas, ¿no? O sea, no puedes expresarlo como porcentaje. Si, bueno, un 30% de esto y un 70% de esto ya la cosa va bien, ¿no? Así no funciona. Pero ligado al tema de la innovación que mencionas, creo que es experimentar, o sea, probarlo, ¿no? Y buscar. Y ahí probablemente empieza por la intuición, ¿no? Bueno, yo lo haría así porque creo que, bueno, puede funcionar. Luego lo pruebas y lo corriges si no va bien o lo dejas así si funciona bien, ¿no? Creo que ahí todavía hay mucho, es interesante porque yo a veces doy cursos de innovación y todo el mundo entiende que la innovación va ligado a cometer errores, desarrollar cosas que finalmente no funcionan, porque forma parte del proceso creativo, ¿no? O sea, Exacto. entonces todo el mundo entiende eso. Pero en el momento en donde queda claro que parte de tu presupuesto ha fallado, ya no hace gracia. Nadie lo entiende, ¿no? Es decir, es muy curioso, ¿no? Porque todo el mundo entiende que hay que fallar algunas veces para luego sacar algo positivo, pero si está el presupuesto involucrado, de repente fallos ya no pueden existir. Es curioso, ¿no? Porque al final, bueno, es un poco contradictorio, ¿no? Casi. Es decir, bueno, si yo te doy presupuesto para innovar, acepto que una parte del presupuesto pues lo perdemos, pero lo perdemos para ganar algo diferente después, ¿no? Porque quizá ese fallo nos lleva a un conocimiento que de otra manera no hubiéramos obtenido, quizá, ¿no? Y eso es curioso. Pero bueno, ahí creo que es la experimentación. O sea, hay que probar cosas y hay que seguir probando cosas, ¿no? O sea, con todo lo que llevamos ahora de tecnología, llamémoslo industria 4.0 o como queramos llamarlo, también estamos en plena fase de experimentación. O sea, yo no lo tengo muy claro a dónde esto nos va a llevar. Es decir, ¿se está moviendo mucho? Sí, por cierto. Pero ¿blockchain va a ser la revolución? Yo creo que es pronto para decirlo. Es decir, casos exitosos de implementación de blockchain tampoco hay tantos. Y hay muchos que quizá han fallado también. Es decir, ¿no? Esa es la tecnología. Es demasiado pronto. La tecnología funciona, eso sí, pero el hecho de que funcione no quiere decir que va a sobrevivir. Hay otras cosas legislativas, presupuestarias, bueno, hay cosas ahí, ¿no? Y yo creo que para muchas tecnologías lo mismo. Estamos en fase de experimentación. Saldrán cosas muy interesantes, sí, seguro. Fallarán cosas, perdemos contra cosas en el camino, seguro, también. Es decir, la innovación siempre ha sido así. Oye, yo quisiera hacer una pregunta que puede ser un poquito compleja, pero analizando un poquito lo que mencionaste, tú te especializas en enseñar a través de un modelo bastante innovador, ¿verdad? Y los modelos educativos tradicionales se basan en castigar el error.
y todos, o la gran mayoría, los que estamos acá, aprendimos en ese modelo. Cuando te equivocabas en un salón de clase o fallabas en algo, eras castigado de una u otra manera, por una nota, por una corrección pública y tal. ¿Cómo es ese cambio? ¿Cómo podemos llevar desarrollar ese modelo de innovación cuando la mayoría tenemos un poco de miedo al fallo? Ya Sí, sea a gastarnos el dinero o a fallar públicamente, que da pena, ¿no? Tú ves al sí, emprendimiento, dice, sí, hay que fallar, pero cuesta culturalmente fallar. sí. Sí, sí, sí. Yo creo que, o sea, o sea, hay una precondición, creo, ¿no? O sea, o sea, es la creación de un entorno, lo que tú dices, en donde el castigo no existe si fallas en algo. Es decir, si trabajando con un simulador, por ejemplo, bueno, lo hacemos porque ahí puedes fallar sin que nadie te castigue. Pero lo importante es después que saques el aprendizaje. Es decir, siempre insisto mucho con mis alumnos cuando estoy utilizando, por ejemplo, uno de los simuladores, pero se lo explico también a los profesores que doy apoyo. Es decir, el simulador es una herramienta, es una de las muchas herramientas que puedes utilizar, pero tiene una serie de ventajas y igual tiene algún inconveniente también, pero no deja de ser una herramienta. Es decir, si yo utilizo el simulador solo para jugar, pues es un juego. No es necesariamente una herramienta de aprendizaje. Es lo que yo hago después, por ejemplo, de una ronda, una iteración del juego, ahí paro. ¡Tunk! Vamos a hacer una serie de cosas, reflexiones, ¿vale? Y estos tienen que aportar al aprendizaje. Ahí voy vinculando temas, ¿vale? En base de la experiencia con el simulador. Entonces, ahí está el aprendizaje, pero también el entorno de que, bueno, si tú has fallado en algo en el simulador, yo no se lo voy a contar a nadie. O sea, tranquilo, no pasa nada, ¿no? Estás aquí para aprender. Pero yo creo que en el mundo, el sistema educativo, hay un profesor muy famoso, Ken Robinson, que creo que tiene uno de los TED Talks más vistos de la historia. Murió hace un año, creo, pero ha escrito libros sobre la educación y básicamente él argumenta de que justamente estamos enseñando a los niños pequeños de perder la creatividad, que no de enseñarlos de cómo hacerlo. Y yo creo que en el fondo es peligroso, porque lo que decía antes, creo que estamos en una fase en el mundo ahora mismo, más una fase de preguntas que no de respuestas todavía. Entonces necesitamos creatividad para pensar en direcciones muy raras quizá, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, no hay respuestas todavía. El mundo es muy caótico en este momento. Tenemos problemas bastante gordos a la vista, tanto de medio ambiente como de recursos, como de, bueno, geopolítica, etcétera. Pues lo que más necesitamos es gente que piensa por sí mismo, gente que tiene esa creatividad y no tiene miedo a probar cosas, ¿no? Porque lo que tú decías, Demo, o sea, si tú castigas a alguien en el momento de fallar, de alguna manera pretendes tener la respuesta tú, que tú tienes la medida objetiva de decir, no, mal. Pero estamos ahora en entornos en donde la solución no está muy claro. Entonces, ¿quién soy yo para decir qué es la verdad y no? ¿No? Necesitamos ahí crear un ambiente primero en donde fallar es posible y en donde, de hecho, eso sería lo máximo, ¿no? Que la gente empieza a divertirse con esas situaciones no vistas nunca. Y dices, oh, qué guay, ¿no? Porque aquí no hay respuestas todavía, qué guay, ¿no? Más que que les dé miedo. Dices, oh, no, estoy en una situación que no he visto nunca, qué miedo, ¿no? No, eso es todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Pero esto es, creo que estar expuesto muchas veces a lo largo de la carrera educativa y esperemos que después también,
estar expuesta a muchas situaciones desconocidas para perder el miedo a lo desconocido, ¿no? Y esto es lo que yo en mis clases siempre intento hacer de alguna manera, ¿no? Aunque sean pinceladitas, pero por lo menos algo, que la gente se acostumbre a eso. Y también con la realidad, ¿eh? Bueno, yo tampoco lo sé todo, pues, pero entre todos pues podemos hacer cosas, ¿no? Con buena voluntad y pues con la mirada hacia adelante. Reservamos 2 preguntas para la última parte del programa que llamamos preguntas para ED. O sea, ¿qué es lo que hace a ED? La primera es, ¿quién ha tenido la mayor influencia en tu carrera profesional? Buena pregunta. Yo creo, bueno, la mayor influencia no lo sé, pero ha habido momentos, algún momento clave. Por ejemplo, yo me estaba graduando en la uni y me encontré en algún foro con un chico que me decía, oye, escuchándote, igual tiene sentido que te pongas en contacto con otra uni para un posgrado. Y entonces investigué y al final pues lo hice, mi doctorado profesional ahí en otra uni. Entonces ha sido, o sea, mirando hacia atrás, un momento clave, ¿no? Sin darme cuenta realmente. Pero años después sí. Este es uno. Luego, mi primer trabajo, estaba en una unidad de un operador logístico en donde teníamos la responsabilidad de crear soluciones integrales, ¿no? Un poco de transporte, un poco de almacenaje, y esto eran unidades de negocio, y nosotros así como encima, ¿no? De alguna manera, para coordinarlo todo. Y yo trabajaba mucho en proyecto con uno de los, digamos, directores del proyecto / comerciales, y de él he aprendido un montón. Es decir, porque yo de ingeniero ahí, ¿no? Como jefe de departamento de ingeniería y él como comercial. Y entonces me di cuenta de esas realidades diferentes. O sea, no es solo mi realidad ingeniería. No, él también está contando una historia y al final pues necesitamos un poco de las dos cosas, ¿no? Y de él también he aprendido mucho. También, ¿no? O sea, lo que en inglés siempre se dice, ¿no? O sea, you have to exceed the expectation, ¿no? Y a mí no me gusta esa frase. Sí, a mí no me gusta esa frase. O sea, cumplir con la expectativa ya es mucho, ¿vale? Porque si cada vez, o sea, pasas, o sea, haces mejor de la expectativa, el cliente va a pensar que esto es lo normal. Por lo cual, la barra, pues cada vez, ¿no? El listón cada vez más alto. Entonces, lo aprendí de esa persona que siempre decía, pues no pasa nada si le das un regalo a tu cliente, pero dile que acaba de recibir un regalo para que sea consciente. Para que sepa que no es normal, no, que de hecho le has hecho un favor. Porque si no, la próxima vez piensa que era lo normal, por lo cual adapta su expectativa, ¿no? O sea, eso también ha sido una persona con bastante influencia. Y bueno, son los dos que me vienen a la cabeza. Y los dos no son conscientes, seguro. Claro. A ver, y última pregunta. Acabas de publicar tu último libro recién este año. ¿Qué proyectos tienes a futuro? Igual viene otro. Estamos con las primeras ideas. Ya empieza a ser una serie, ¿no? Estoy apoyando a la empresa detrás de los simuladores ahora mismo como uno de los 4 o 5 personas desde fuera que estamos dando inputs, porque estamos intentando desarrollar un simulador nuevo que es de la cadena de suministro sostenible, en donde realmente, lo que en inglés dice, ¿no? El triple bottom line, realmente tienes esas 3 dimensiones, lo financiero, lo social y lo medioambiental. Y entonces con 3 de las 5 personas que estamos dando inputs, ya hemos más o menos expresado nuestro interés
a colaborar en un futuro libro. Entonces esto puede ser uno de los principales, creo. Esto ya para un poco más adelante. Lo que decía es probablemente, si todo va bien, de los 2 libros de los simuladores van a haber traducciones al español en el año que viene, en el 2022. Entonces probablemente a mí me tocará también algo allá en cuanto a colaboración, que también es un proyecto para el año que viene. Y luego ya, bueno, yo como freelance, entre la pandemia y todo lo que toca, pues consolidar también es un objetivo, evidentemente. Diversificar en cuanto a portafolio de clientes y luego pues seguir adelante. Pero de momento pinta bastante prometedor. O sea, planes sí que siempre tengo. Súper. El último libro de Ed se llama Mastering the Circular Economy, A Practical Approach to the Circular Business Model Transformation. Muy recomendado. Ed Wink, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por tenerme. Ha sido un placer. Este fue No Shipping, No Shopping, tu show de aprendizaje a otro nivel. Yo soy JC Croston y... Demo Pérez. Saludos, amigos. Gracias por estar con nosotros.